Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.3, los precursores. Pasamos los dos últimos episodios sentando las bases de lo que fue el Imperio Español, desde una pandilla de conquistadores a principios del siglo XVI hasta un imperio mercantilista modernizado a finales del siglo XVIII. Bueno, hoy por fin empezamos con lo bueno, al menos en términos de lo que nos gusta hablar aquí en Revolutions, que es protestas, revueltas y rebeliones. Porque aunque la semana pasada describí de forma abstracta las reformas implementadas por el rey Carlos III tras el final de la Guerra de los 7 años, en el mundo real esas reformas no se iban a implementar sin una buena cantidad de protestas, revueltas y rebeliones. Así que la primera revuelta precursora de la que vamos a hablar es la rebelión de los barrios. Esta rebelión estalló en 1765 en la ciudad de Quito, actual capital de Ecuador, y fue desencadenada por la primera ronda de reformas posteriores a la Guerra de los 7 años, siendo dos de ellas particularmente detestadas. En primer lugar, la aplicación más estricta del impuesto sobre las ventas, desde hace mucho tiempo establecido y despreciado, y en segundo lugar, el atornillamiento del monopolio estatal sobre la producción y venta de licores. La élite criolla de Quito estaba indignada por las reformas de los monopolios, en particular porque eran propietarios de los campos de caña de azúcar y de las instalaciones a través de las cuales se producía el licor. Al mismo tiempo, la gente de clases bajas, en su mayoría mestizos, estaban molestos porque el impuesto sobre las ventas encarecía los precios de todo. Pero no era solo el monopolio del licor y el impuesto sobre las ventas per se lo que resultaba tan odioso, sino que la aplicación de ambos se quitara de las manos de los contratistas locales y se pusiera en manos de agentes asalariados de la corona, quienes ahora son funcionarios peninsulares de baja cuna, de los que hablamos la última vez y que ahora se están introduciendo con fuerza. Así que las élites de Quito redactaron una carta de protesta dirigida al virrey de Bogotá, solo para que éste les diera largas. Entonces, para sorpresa de todos, la cosa se intensificó muy rápidamente. El 22 de mayo de 1765, alguien comenzó a tocar las campanas de la ciudad y miles de personas, en su mayoría mestizos y amerindios de clase baja, inundaron Quito, se concentraron en las oficinas tributarias y destruyeron todos los registros fiscales. Este repentino motín fue seguido un mes después por un levantamiento aún más letal, en el que los residentes armados tomaron el control de la ciudad. Pero en lo que sería un tema recurrente en todos estos levantamientos hispanoamericanos, hasta los primeros días de las guerras de independencia, los insurrectos proclamaron repetidamente su eterna lealtad al rey de España y que solo luchaban contra sus agentes corruptos y malévolos, de cuya corrupción y malevolencia el rey sin duda se escandalizaría si llegara a descubrir. Y acorde con esta actitud, los insurrectos querían ahora algo más que una simple reducción de impuestos y monopolios. Forzaron a la cobardada audiencia de Quito a expulsar a todos los peninsulares solteros y a todos los peninsulares no residentes, punto. Así que lo que había empezado como una simple revuelta fiscal se había convertido rápidamente en una expresión de ira local contra los malvados extranjeros peninsulares. Ahora, sorprendentemente, por la razón que sea, las autoridades virreinales de Bogotá no hicieron un esfuerzo concertado para retomar el Quito rebelde durante un buen año y medio. Y no fue sino hasta septiembre. De 1767 que finalmente reunieron algunas tropas del ejército regular para marchar y devolver Quito al redil imperial. E igual de sorprendente, el ejército fue capaz de hacerlo sin incidentes. Honestamente no he podido encontrar mucho detalle sobre el sorprendentemente largo y anticlimático final de la rebelión de los barrios, pero dado el patrón de los futuros levantamientos, tuvo que haber alguna colaboración aquí entre las autoridades locales virreinales y la élite criolla local de Quito, para detener la propagación de cualquier radicalismo adicional en nombre de las clases bajas mestizas.
porque una cosa era proteger los privilegios económicos de la élite y otra muy distinta, poner el mundo patas arriba. Y así pues, acabó la rebelión de los barrios. Justo en medio de todo esto, una ola similar de disturbios violentos se desencadenó en Nueva España, concretamente en la región de Guanajuato, al noroeste de Ciudad de México. En 1766 hubo un estallido social a causa de una serie de quejas. Se oponían a una nueva serie de impuestos y a una mayor recaudación de los ya existentes, a la entrada de productos baratos procedentes de España que perjudicaban a los productores locales y a la ampliación forzosa del servicio de milicias. Al final, una turba de 6.000 personas ocuparon la ciudad de Guanajuato y asaltaron la tesorería real, destrozando todo para luego controlar la ciudad durante 3 días antes de dispersarse. Al igual que sus primos de la lejana Quito, la turba rebelde de Guanajuato juraba que no eran rebeldes en absoluto, gritaban ¡Viva el rey! Y solo pedían la muerte del mal gobierno. El motín de Guanajuato en 1766 pasó sin más incidentes, pero al año siguiente todo volvió a estallar en una serie de protestas aún más extendidas cuando llegó la noticia de que los jesuitas habían sido expulsados del imperio. Recordemos que a estas alturas la mayor parte de los jesuitas eran gente local, hijos prominentes, respetados, educados, con fuertes lazos tanto con las élites como con las clases bajas. En toda Nueva España, y de hecho en toda la América española, la expulsión forzosa de los hermanos jesuitas fue acompañada de protestas, enfrentamientos y algún que otro motín, pero nunca cuajó en un movimiento unificado más amplio. Y como todos estos levantamientos precursores, las cosas se enfriaron pronto, pero la expulsión tiránica de los jesuitas dejaría un resentimiento persistente en toda la América española. Ahora, lo que acabo de describir fueron solo los incidentes más explosivos y fueron acompañados por diversos grados de resistencia y resentimiento en todas partes, al mismo tiempo que esta nueva ronda de reformas borbónicas era implementada. Pero mientras que en la Norteamérica británica un montón de revueltas contra los impuestos y los monopolios durante la década de 1760 desembocaron directamente en un movimiento patriótico independentista en la década de 1770, en la Sudamérica española la década de 1770 resultó ser una época de calma y orden renovados. Sin embargo, las cosas comenzaron a calentarse de nuevo a principios de 1780, y fue en parte provocada por la participación española en la Guerra de Independencia estadounidense, porque tras la batalla de Saratoga, los franceses se unieron a la lucha estadounidense y no solo eso, sino que los franceses convencieron a sus vecinos europeos a patear a los británicos, y tanto los holandeses como los españoles acabaron prometiendo dinero y ayuda militar. En el frente español, eso significó, sobre todo, participar en operaciones contra los británicos en el Caribe, y luego, como hablaremos en un momento, el asedio y la captura de Pensacola, Florida, en 1781. Para apoyar el esfuerzo, la corona quería recaudar un montón de dinero de sus súbditos americanos, lo que significaba, entre otras cosas, nuevos impuestos y un mayor fortalecimiento de varios monopolios de la corona, todo ello administrado por esos intrusivos funcionarios peninsulares. La primera rebelión independentista se puso en marcha en 1780, en lo que hoy es Santiago de Chile, conocida como la Conspiración de los Tres Antonios. El primer Antonio era un profesor y entusiasta de la Ilustración nacido en Francia, llamado Antonio Verneuil. El segundo Antonio era otro residente francés que había emigrado a Santiago para hacer fortuna, Antonio Gramuset. Y el tercer Antonio era un prominente criollo llamado José Antonio de Rojas. La conspiración de los tres Antonios fue en realidad una de las más radicales de todas las rebeliones precursoras, porque estos tres tipos planeaban derrocar a la corona española, fundar una república independiente y luego proceder a abolir las clases raciales y económicas, liberar a los amerindios de todas sus obligaciones y liberar a los esclavos. Y por si esto no fuera suficientemente ambicioso, luego planeaban hacer una redistribución radical agraria,
La conspiración de los Tres Antonios fue de hecho tan radical que a menudo se la toma y cita como precursora no solo de la independencia hispanoamericana, sino de todas las revoluciones socialistas y comunistas de los siglos XIX y XX. Pero no llegó a ninguna parte. El complot fue descubierto y los Tres Antonios fueron detenidos el 1 de enero de 1781. Los dos Antonios franceses fueron enviados a España para ser procesados, pero murieron en el camino. Mientras tanto, José Antonio de Rojas pasó algún tiempo pagando cana en una prisión española antes de regresar a Santiago justo a tiempo para desencadenar un papel fundamental en la primera disolución de la autoridad de la corona en 1810. Pero bueno, justo cuando se descubrió la conspiración de los Tres Antonios, estalló en Perú la madre de todas las rebeliones precursoras y sin duda la más famosa, que fue la rebelión liderada por Túpac Amaru II. Túpac Amaru II comenzó siendo un prominente terrateniente mestizo llamado José Gabriel Condorcanqui, quien vivía en un pueblo al sureste de Cusco. Era arriero por oficio, es decir, manejaba un rebaño de 350 mulas, y aunque era mestizo, también era uno de los líderes encargados de asegurar que los amerindios pagaran sus tributos y proporcionaran su mano de obra. Así que era un líder amerindio muy prominente. Sin embargo, a finales de la década de 1770 ya estaba bastante asqueado con el sistema de explotación que administraba y empezó a decir a la gente que su linaje se remontaba al último emperador inca, Túpac Amaru, que conservó una parte del imperio inca hasta que fue derrotado y ejecutado en 1572. Así que ahora, autoproclamándose Túpac Amaru II, se empiezan a oír profecías de que tal vez los españoles no vayan a gobernar por mucho más tiempo. En noviembre de 1780, con el sistema explotador endureciéndose aún más, el autoproclamado Túpac Amaru II finalmente se hartó. Él y un grupo de seguidores capturaron al administrador español local, que era especialmente cruel, y lo mantuvieron cautivo durante poco menos de una semana, tiempo durante el cual le sacaron dinero, armas y municiones. Y luego le obligaron a convocar una asamblea masiva de la población local, y cuando todos se presentaron, Túpac Amaru ahorcó al administrador y afirmó que lo hacía por orden del rey de España. Y no solo eso, sino que además tenía órdenes de abolir los impuestos y acabar con el sistema de trabajos forzados. Las masas reunidas se ilusionaron y Túpac Amaru II contaba ahora con un par de centenares de seguidores y también tenía dinero y armas y les dio buen uso. La noticia de esta rebelión se extendió rápidamente y la mayoría de la población amerindia de Perú, que había sufrido durante tanto tiempo, se levantó contra las autoridades españolas. Y, en diciembre de 1780, Túpac Amaru dirigió un ejército de 40.000 hombres a las puertas de Cusco. Pero cada intento de tomar Cusco fue rechazado por los defensores españoles y, al igual que ocurrió con la revuelta de los esclavos en San Domén unos años más tarde, los rebeldes acabaron controlando las zonas rurales, mientras los españoles permanecían a salvo en sus bastiones urbanos. Desde estos bastiones, los españoles empezaron a organizar expediciones de repacificación, pero tuvieron que esperar hasta que las tropas del ejército regular pudieran desplazarse a la zona, porque resultó que las milicias que los Borbones habían intentado fomentar como principales defensores de la América española no estaban especialmente interesadas en luchar contra los rebeldes indios y, en muchos casos, cambiaban de bando. Pero cuando llegó el ejército regular, comenzó la repacificación y básicamente cualquier amerindio era considerado un combatiente que debía ser tratado en consecuencia, fuera combatiente o no. Y en el transcurso de la rebelión decenas de miles serían asesinados. En la primavera de 1781, la tenue cohesión de la rebelión sufrió un duro golpe cuando el propio Túpac Amaru fue capturado. Fue llevado a Cusco junto con su familia y obligado a ver cómo los españoles torturaban y ejecutaban uno a uno a su mujer e hijos antes de seguir con él. Le cortaron la lengua e intentaron desmembrarlo haciendo que 4 caballos tiraran en 4 direcciones distintas, pero el intento fracasó y finalmente lo decapitaron.
pero grupos rebeldes independientes continuaron la lucha. El hermano de Túpac Amaru había logrado dirigir un ejército rebelde a la ciudad de La Paz en el Alto Perú y procedió a rodear la ciudad con un enorme ejército y sitiarla durante los siguientes 6 meses. Pero luego él también fue capturado y ejecutado en noviembre de 1781. Para entonces la mayor parte de Perú había sido repacificada, pero grupos rebeldes dispersos lograron resistir hasta que el último de ellos fue finalmente eliminado en 1783. Los españoles, que no estaban totalmente ciegos ante lo que acababan de desencadenar, reinstauraron el sistema de trabajos forzados y los impuestos, pero legislaron algunas reformas correctivas para frenar los peores abusos. Y también abrieron una audiencia especial en Cusco para recibir las denuncias de los indios contra los transgresores españoles. En la primavera de 1781, justo cuando Túpac Amaru fue capturado, estalló otra rebelión en Nueva Granada. Es decir, en los 6 meses entre noviembre de 1780 y abril de 1781, se produjeron 3 levantamientos totalmente inconexos pero muy turbulentos. Y esta última revuelta en Nueva Granada terminó siendo como una versión más extendida de la rebelión de los barrios en Quito 15 años antes. Para generar más ingresos estatales con los que financiar sus operaciones contra los británicos, las autoridades españolas intentaron exprimir mayores beneficios de sus monopolios del licor y el tabaco. Aplicaron el impuesto sobre las ventas una vez más con renovado vigor y luego introdujeron impuestos completamente nuevos que nadie había tenido que pagar antes. Por todo esto, los enfurecidos habitantes de Nueva Granada se sublevaron, dando comienzo a lo que pronto se conocería como la revuelta de los comuneros. Ahora, si conocen la historia de España, sabrán que técnicamente esta es la tercera revuelta de los comuneros. La primera fue un levantamiento en Castilla en 1520 contra el gobierno de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La segunda fue una revuelta en lo que hoy es Paraguay en las décadas de 1720 y 1730. Estas 3 revueltas no estaban relacionadas entre sí, pero seguían un patrón en el que los pueblos locales afirmaban que la tiranía de los líderes políticos centrales había desencadenado una devolución justificada de la soberanía a los pueblos locales, conocidos también como comunidades, de ahí el nombre, la revuelta de los comuneros. Sí que esta última revuelta de los comuneros estalló en la ciudad de Socorro, una ciudad al noreste de Bogotá, donde las autoridades habían introducido los nuevos impuestos y los edictos sobre los monopolios. Y de nuevo, como había ocurrido en Quito, las clases altas y bajas unieron sus fuerzas para protestar contra el intrusivo nuevo régimen. Vertieron el licor y quemaron el tabaco del gobierno, junto a otras muestras públicas de hostilidad. Luego dieron un paso más. Se organizaron. Los habitantes de Socorro nombraron un comité ejecutivo de 5 miembros para coordinar las acciones futuras, un modelo que se extendió por toda la región, con otros pueblos formando sus propias comunas y tejiendo una red de rebelión con Socorro como centro. Pero la élite criolla estaba nerviosa por el rumbo que pudiera tomar todo esto, así que los 5 hombres que lideraban la revuelta de los comuneros en Socorro firmaron una carta al virrey en la que decían que habían aceptado su rol bajo coacción y que su principal preocupación era asegurarse de que las cosas no se les fueran de las manos. Pues bien, los comuneros dejaron de destruir tabaco y alcohol para venderlos, con el fin de recaudar dinero para financiar su pequeña rebelión. Y lo siguiente que se sabe es que hay entre 10 y 20.000 hombres armados marchando hacia Bogotá. Con el virrey apersonado en Cartagena, la audiencia de Bogotá era la única autoridad y no tenían tropas para defenderlos, porque todas las tropas estaban en Cartagena también. La audiencia podría haber llamado a la milicia, pero muchos de los milicianos ya habían saltado la talanquera y convocar al resto podría duplicar la fuerza de la rebelión. Cuando el ejército comunero se acercó a Bogotá, procedieron a negociar y los términos fueron simples. A cambio de que no saqueemos Bogotá, la audiencia derogará todas las nuevas reglas de monopolio e impuestos. Además, aludiendo de nuevo a esa tensión subyacente criollo peninsular,
En el futuro, los criollos tendrían un trato preferencial sobre los peninsulares a la hora de solicitar diversos puestos de trabajo en el Estado. La audiencia aceptó todo esto porque se enfrentaba a un ejército enorme, pero el virrey de Cartagena escuchó las condiciones y se puso como loco. Ordenó a las tropas del ejército regular marchar sobre Bogotá, restaurar el orden y cancelar todas y cada una de las capitulaciones. Una vez que llegó el ejército, los comuneros se doblegaron, al menos los líderes, y la élite criolla parecía dispuesta a acabar con todo si las cosas se ponían feas. Y la llegada del ejército regular, bueno, fue la señal para pirarse. Y su reticencia a seguir presionando, como ocurrió en Quito, podría deberse a su temor a que el resistirse a las reformas políticas y económicas pudiera desembocar en una revolución social incontrolable que los mezclara a ellos, los criollos, junto con los odiados españoles peninsulares. Y no se trataba de un temor abstracto, porque ya había llegado a Bogotá la noticia de que en Perú se estaba produciendo una rebelión indígena masiva que podría extenderse hacia el norte. Así que a los rebeldes comuneros de clase baja se les dijo o abandonaban la lucha de una vez o se enfrentaban al ejército español sin el respaldo de ninguna élite. La mayoría abandonó la causa, pero unos pocos siguieron luchando hasta que los extinguieron a finales de 1781. Así que al igual que con las rebeliones de la década de 1760, esta racha de rebeliones a principios de la década de 1780 no condujo directamente a un movimiento por la independencia, y de hecho todavía nos falta una generación entera antes de llegar allí. Pero esto nos lleva justo al punto de partida del hombre que llegaría a ser conocido como el precursor, el hombre que dedicaría su vida al proyecto de la independencia hispanoamericana hasta el punto de convertirse prácticamente en sinónimo de esta. Estamos hablando, por supuesto, de Francisco de Miranda. Y vamos a pasar el resto del episodio de hoy narrando las aventuras de Francisco de Miranda. Y si nunca has oído hablar de él, va a ser muy divertido porque él va como paseando entre los eventos históricos más importantes de su tiempo a través de la Revolución estadounidense, la francesa e incluso brevemente la de Haití. Francisco de Miranda nació en Caracas en 1750. Su madre procedía de una rica familia criolla y su padre era un emigrante de las Islas Canarias españolas. El padre ascendió hasta convertirse en un destacado comerciante, pero sus raíces canarias hicieron que la élite caraqueña lo despreciara. Y aunque el patriarca de los Miranda consiguió una prestigiosa capitanía en la milicia local, dos rivales celosos le acusaron de tener sangre africana, lo que en el sistema de castas le habría inhabilitado para el cargo. El señor Miranda contaba por el momento con el apoyo del gobernador de Caracas, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para demostrar que su linaje era en realidad puro. Y aún así, dimitiría voluntariamente por este asunto en 1769. Fue una humillación que quemó al padre y despertó la indignación del hijo. Sin embargo, el joven Francisco y sus hermanos recibieron una educación jesuita de primera clase y el muchacho resultó ser un lector voraz y un bibliófilo incurable. Amaba los libros, los amaría toda su vida. Y a medida que la avalancha de escritos de la Ilustración salía de Europa, el joven Francisco engullía todo lo que podía. Lo que fuera, él lo leía. Se graduó en una pequeña universidad de Caracas antes de prepararse para continuar su educación en España. Y así, en 1771, a la edad de 21 años, Francisco de Miranda partió de Caracas y, aunque nadie podría haberlo imaginado en aquel momento, de hecho no volvería a pisar suelo venezolano durante 35 años. Pasó los 2 años siguientes como estudiante en Madrid y al terminar sus estudios adquirió una capitanía en un regimiento del Ejército Regular Español en 1773. Por aquel entonces, España intentaba conservar las últimas posesiones que le quedaban en el norte de África y Miranda vio acción por primera vez en su carrera defendiendo la ciudad de Melilla, ocupada por España en 1774. Pero el capitán Miranda no era precisamente un soldado ideal. Prefería la lectura a la vida de soldado y una cantidad sospechosa de libros parecía seguirle a donde le destinasen.
Era insubordinado con sus superiores y excesivamente duro con sus subordinados. A pesar de todo, fue pasando de un puesto a otro en España hasta que los españoles entraron en la guerra de la independencia estadounidense y la solicitud de Miranda para volver a prestar sus servicios en América fue aceptada. Aunque regresó al Caribe en agosto de 1780, no parece que pasara por Caracas para visitar a su familia ni nada parecido. Fue destinado a Cuba, luego ascendido a teniente coronel, y llegó justo cuando los españoles estaban en una buena racha de éxitos contra los británicos, tomando primero Baton Rouge y luego Mobile. La primera operación en la que parece haber participado el propio Miranda se produjo a principios de 1781, cuando los españoles asediaron el fuerte de Pensacola. El asedio duró apenas 2 meses y terminó con la capitulación británica en mayo de 1781. Poco después, el coronel Miranda fue enviado a Jamaica para organizar la liberación de 900 prisioneros españoles, y allí entró en contacto directo con oficiales y ciudadanos británicos, con quienes entabló amistad de forma muy natural. Miranda admiraba mucho a los británicos, que eran visionarios comparado a lo que él consideraba lo retrógrado de los españoles. Durante su estancia en Cuba, Miranda se encargó de la compra de algunos barcos británicos para la Armada Española y, lo que era más importante, llegó a un acuerdo con un comerciante británico para llenar las bodegas de mercancías británicas y revenderlas en los cerrados mercados españoles. A su regreso a Cuba, los enemigos de Miranda, que no eran pocos, le acusaron de ser espía británico y contrabandista. Estas acusaciones lo perseguirían durante casi 2 años y, aunque consiguió eludir el arresto con la ayuda de algunos amigos bien posicionados, que también tenía en cantidad, en el verano de 1783 fue avisado de que el gobernador de Cuba iba a arrestarle. En lugar de arriesgarse con las autoridades, Miranda huyó. En junio de 1783 se embarcó en secreto en un navío estadounidense y zarpó rumbo a las Carolinas, comenzando una vida de exilio permanente. Miranda era un soñador con un ego fuerte y resentido, y es probable que ya estuviera pensando en lo que tomaría liderar una gloriosa lucha por la libertad de su propia patria, para librarse de los arrogantes, mezquinos y retrógrados españoles. Y a medida que viajaba por el mundo, se hacía más ferviente su convicción de que su destino era liberar a América del dominio español. Miranda pasó 1 año y medio en Estados Unidos y, aunque cuando llegó al joven país hablaba un inglés muy rudimentario y carecía de contactos, pronto fue ganándose a la gente y se convertiría en una personalidad muy querida. Era muy culto, insaciablemente curioso y un invitado perfecto. A menudo se quejaba de que los austeros protestantes estadounidenses no querían beber con él lo suficiente. Y a medida que se desplazaba de las Carolinas a Filadelfia, a Nueva York y a Boston, fue coleccionando contactos que le abrirían puertas en el futuro. Y el gallardo español ilustrado no tardó en abrirse paso entre la élite económica y política estadounidense, que incluía, entre otros, a George Washington, Thomas Paine, el Marqués de Lafayette, Aaron Burr, Thomas Jefferson, Henry Knox, Samuel Adams y Alexander Hamilton. En particular entabló amistad de por vida tanto con Knox como con Hamilton, con quienes intercambiaría cartas durante los 20 años siguientes. Miranda fue también muy cariñoso con las damas, comenzando su fama de Don Juan revolucionario, y en algunas ocasiones sus decisiones de viaje provenían de algunos de sus frecuentes amoríos. Por donde viajaba, Miranda era un observador meticuloso de todo lo que encontraba: hábitos sociales, sistemas de gobierno, economía, infraestructura, religión, ciencia, naturaleza, lo que fuera. Lo asimilaba todo y lo anotaba en un diario meticulosamente llevado. Se interesaba especialmente por los lugares de batalla de la Guerra de la Independencia, por lo que se ponía en contacto con veteranos estadounidenses para que le llevaran a recorrer los terrenos en los que habían luchado. Es decir, que realmente estaba estudiando cómo ganar una revolución. A los norteamericanos les encantaba la seriedad con la que se dirigía a ellos y a su causa, y él llegó a admirar enormemente su serio republicanismo, y juntos conversaban sobre el sueño de la independencia hispanoamericana.
Miranda terminó su gira en Boston a finales de 1784 y mantuvo largas conversaciones con Samuel Adams sobre el proceso de construir una república independiente. Pero luego decidió seguir adelante y a principios de 1785 se embarcó en Boston hacia Londres, dejando atrás una serie de amigos, contactos y aliados a los que podría recurrir en el futuro. Y de hecho, cuando entró en Londres, llegó con un montón de cartas de presentación que utilizó para entrar en el pequeño círculo social estadounidense de Londres. Y en ese círculo se hizo rápidamente muy amigo del coronel William Smith, que estaba adscrito a la embajada estadounidense y al servicio del hombre que estaba a punto de convertirse en su suegro, el de Smith, el embajador John Adams. Smith y Miranda hicieron planes para realizar juntos una gran gira por el continente y en agosto de 1785 cruzaron a los Países Bajos y de allí se dirigieron a Berlín, donde presenciaron unos ejercicios militares prusianos, pasaron las semanas siguientes en Viena y de allí a Budapest, donde pasaron unos días con el gran compositor Joseph Haydn, de Chile, pues. Y la verdad es que es una cosa increíble lo de Francisco de Miranda, porque en serio, el tipo conoce, habla, cena y vive con prácticamente todas las figuras intelectuales, artísticas y políticas notables de la época. Pero bueno, el coronel Smith tuvo que regresar a Londres, por lo que Miranda continuó solo por los Alpes hasta Italia, y cuando llegó allí, comenzó a ponerse en contacto con la comunidad jesuita americana de exiliados, la mayoría de los cuales había fijado su residencia en Italia. Cuando llegaron a Europa, descubrieron que los europeos desconocían enormemente el continente americano y para disipar sus prejuicios empezaron a publicar historias naturales y sociales de América y otras obras académicas para defender su patria y explicársela a los europeos, forjando, como dije en el episodio pasado, una identidad proamericana única que Miranda acabaría adoptando plenamente. Luego de esto se instaló en Roma y absorbió esa gran ciudad durante 2 meses antes de dirigirse a Atenas en la primavera de 1786 y luego a Constantinopla. A donde fuera, Miranda estudiaba la historia, la lengua y la cultura y lo anotaba todo. Buscaba reflexionar sobre ello. Y claro, Francisco de Miranda es un tipo que, por supuesto, tiene una perspectiva única del mundo moderno porque va a todas partes y conoce a todo el mundo. En 1787 toma la crucial decisión de ir a Rusia. Durante su estancia en Crimea, Miranda conoció al gran general y estadista Grigori Potiomkin, o Potemkin como se le conoce en Occidente. Miranda le cayó bien a Potemkin y este le dijo al exiliado español que le acompañara a Kiev para conocer a la emperatriz Catalina la Grande. Así que en febrero de 1787, Miranda fue invitado a cenar con la emperatriz. Catalina era una déspota de lo más ilustrada y ella misma era insaciablemente curiosa, así que se pasó la noche acribillando a Miranda preguntas sobre su patria hispanoamericana. Las respuestas de Miranda fueron tan encantadoras y perspicaces que la emperatriz lo incluyó en su círculo de favoritos, y durante las semanas y meses siguientes, ambos mantuvieron largas conversaciones sobre todos los temas imaginables. El rumor más difundido es que también se convirtieron en amantes, pero hay muy pocas pruebas de que mantuvieran una relación física y de hecho muchas desacreditan esa afirmación. Pero como era habitual, donde quiera que Miranda iba, hablaba de la independencia hispanoamericana y ahora intentaba convencer a Catalina para que le apoyara. La emperatriz parecía interesada en apoyar el proyecto, pero pronto una nueva guerra con los turcos desviaría su atención y su dinero hacia su propio país. Cuando Miranda viajaba siempre lo hacía bajo un alias, porque el cuerpo diplomático español se mantenía enviando alertas para pescar a cierto desertor indeseable. Y cuando llegó a los oídos del embajador español en Rusia, que este carismático español que se había unido a Catalina era en realidad dicho desertor, fue y protestó ante Catalina, tras lo cual la emperatriz nombró a Miranda conde ruso y le dio 10.000 rublos para sus gastos. Ella le imploró a Miranda que se quedara en Rusia, pero él rechazó la oferta. Entonces Catalina le ofreció la protección de las embajadas rusas en cualquier lugar de Europa, por si acaso los españoles lograran convencer a algún gobierno local para que lo detuviera. Así que Miranda abandonó Rusia y viajó por Escandinavia
antes de ir a Copenhague, y desde allí fue por el río Rin durante todo el verano de 1788, para llegar finalmente a Suiza en septiembre de 1788, donde hizo una visita al famoso historiador inglés Edward Gibbon para hablar un poco sobre la historia romana. De Suiza, Miranda pasó a Francia y cuando llegó a Marsella fue recibido calurosamente por el abate Raynal. Recuerden que este es el tipo que escribió esa historia de las dos Indias que profetizaba un Espartaco negro para vengar al Nuevo Mundo. Bueno, Miranda había, por supuesto, leído el libro de Raynal porque lo había leído todo, y los dos pasaron mucho tiempo discutiendo el futuro de las Américas. Desde Marsella, Miranda viajó a París, donde llegó en mayo de 1789, justo al comienzo de la Revolución Francesa. Llegó literalmente el 5 de mayo, el día en que los estados generales se reunieron en Versalles, pero a Miranda no le importaban mucho los franceses. Era un anglófilo total y no tenía ninguna intención de dejarse arrastrar por las locas disputas que consumían París, al menos por el momento. Así que en junio, Miranda volvió a Londres. A su llegada a Londres, fue ingresado como personal de la embajada rusa y desde entonces vivió bajo su protección diplomática. Pero para entonces la reputación de Miranda ya había llegado a las más altas esferas del gobierno británico y el primer ministro William Pitt el Viejo invitó a Miranda a una reunión secreta para discutir el rumoreado plan de independencia de Sudamérica y cómo podrían ayudar los británicos. Miranda pasó entonces a formar parte de la nómina británica y tuvo su primera oportunidad de empezar a elaborar planes serios para la independencia de Hispanoamérica, cómo funcionaría la liberación y cómo podría funcionar un nuevo gobierno. También proporcionó a Pitt toneladas de información sobre el a menudo impenetrable mundo del Imperio Español. Y parece que eso era todo lo que Pitt buscaba, porque una vez que Miranda le contó todo esto, Pitt lo dejó en visto. Miranda se sintió cada vez más furioso y deprimido al darse cuenta de que Pitt solo lo estaba usando. Así que en 1792 Miranda había renunciado a la ayuda británica y dirigió su atención a la Francia revolucionaria como mejor medio para sus ambiciones. En marzo de 1792 se subió a un barco y volvió a Francia. Llegó a París apenas unas semanas antes de que la Asamblea Legislativa le declarara la guerra a Austria. Y tras el repentino derrocamiento de la monarquía el 10 de agosto de 1792, Alexandre Pétion le propuso alistarse en los ejércitos de la República Francesa, ya que necesitaban oficiales experimentados. Los franceses tenían la impresión de que Miranda había sido general de brigada durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, idea que el teniente coronel Miranda no desmintió. Fue nombrado mariscal de campo y partió hacia el frente belga pocos días antes de las matanzas de septiembre. Y cuando llegó al ejército del norte se unió al alto mando del general Dumouriez, que en ese momento estaba a punto de ir a ganar la victoria sorpresa de Valmy, en la que, si no me equivoco, Miranda no participó. De todos modos, aquí está lo más loco. Después de que el ejército aliado austroprusiano se hubo retirado de Francia, Jacques-Pierre Brisot dirigió su atención al problema de la rebelión en Saint-Domingue. A Brisot se le metió en la cabeza que Miranda era el hombre perfecto para el trabajo y Miranda incluso volvió a París para discutirlo en detalle, aunque se mostró muy reticente a hacerse cargo de una colonia francesa en el Caribe sumida en una rebelión masiva de esclavos. Así que la idea finalmente fue abandonada y en su lugar enviaron otro tipo, pero sí, Francisco de Miranda estuvo a punto de ser nombrado gobernador de Saint-Domingue, es decir, la actual Haití, en noviembre de 1792. Pero en lugar de eso volvió y se unió al ejército del norte. Pero claro, una renovada ofensiva austriaca en febrero de 1793 mandó a las fuerzas francesas, algunas de ellas bajo el mando de Miranda, a una retirada dispersa. Y entonces Dumouriez hizo su desacertado ataque en Nervinden el 18 de marzo. Los franceses fueron duramente derrotados allí y cuando todo se esclareció, Dumouriez decidió culpar de todo a el extranjero posiblemente traidor, su mariscal de campo español Miranda. Dumouriez denunció la conducta de Miranda durante la batalla y le culpó de la derrota. Pero entonces, por supuesto, Dumouriez se volvió rebelde y trató de marchar su ejército contra París.
y cuando eso no funcionó, desertó al enemigo. Miranda se había mofado de unirse al golpe de Dumouriez, pero ahora se encontraba en una situación muy difícil. Sus principales conexiones políticas en París eran todas girondinas, y le gustara o no, formaba parte de la plana mayor de Dumouriez, lo que le ponía bajo sospecha en dos frentes, por no hablar del hecho de que era extranjero. Y justo ahora el temible complot extranjero se abría camino en la imaginación cada vez más paranoica de los revolucionarios franceses. En mayo de 1793, Miranda fue trasladado a París y juzgado por el Tribunal Revolucionario. Pero en aquella época las pruebas y los testimonios aún valían de algo, y Miranda fue absuelto de todos los cargos. Pero Robespierre había fijado mentalmente un blanco en la espalda de Miranda. Así que tras la purga de los girondinos y la reorganización del Comité de Seguridad Pública, cuando echaron a Danton y metieron a Robespierre, Miranda volvió a ser detenido y encarcelado en julio de 1793. Pero después de ser encarcelado, su ejecución nunca se llevó a cabo, lo cual es sorprendente. Todos sus amigos del movimiento girondino fueron llevados a la guillotina en octubre, y luego muchos de los conspiradores extranjeros fueron eliminados cuando Robespierre comenzó su ola de liquidaciones en marzo y abril de 1794. Pero Miranda se quedó tranquilo y nunca fue llamado a juicio. Así que continuó allí quieto hasta que llegó Thermidor en julio de 1794. Pero incluso después de Thermidor continuó encarcelado hasta enero de 1795. Así que bueno, estuvo en una prisión francesa como 1 año y medio y solo terminó saliendo gracias a las maniobras del embajador estadounidense James Monroe, porque Miranda por suerte todavía tenía muchos amigos en el gobierno estadounidense. Tras su liberación, Miranda permaneció en prisión, pero siguió siendo un personaje sospechoso para los revolucionarios franceses. Y cuando se produjo el levantamiento vendimiario en octubre de 1795, cuando el joven Bonaparte acabó con todos los insurrectos conservadores, Miranda, por supuesto, no tuvo nada que ver, pero fue arrestado e interrogado, aunque acabó siendo liberado. Pero luego tuvo que esconderse en el campo porque se emitió otra orden de arresto y permaneció escondido hasta que se levantó esa orden en abril de 1796. Miranda mantuvo entonces la cabeza baja y se le dejó en paz hasta que se produjo el golpe de Fructidor, momento en el que volvió a ser objeto de arresto y deportación como extranjero reaccionario sospechoso. Pero para entonces los acontecimientos en Hispanoamérica habían dado un nuevo giro revolucionario, sobre todo en su Venezuela natal. Y Miranda tuvo de pronto alguna esperanza de que el proyecto de independencia hispanoamericana siguiera vivo y que podría volver a los británicos y obtener su apoyo, porque España ya había capitulado ante los franceses y estaban en guerra con Gran Bretaña. Así que la próxima vez hablaremos de ese giro revolucionario en Venezuela y del nuevo acercamiento de Miranda a los británicos para apoyar su proyecto. Pero sobre todo, vamos a presentar al hombre que estará al centro de los acontecimientos de aquí en adelante. Porque este giro particularmente revolucionario en Venezuela en 1797 causaría una gran impresión en un aristócrata criollo adolescente que se preparaba para hacer su propia gran gira por Europa: Simón Bolívar.